¿Alguna vez has sentido una disonancia interna, incluso con la aparente armonía externa? ¿Has vivido esa sensación incómoda de estar en una situación, un vínculo o una elección donde, a pesar de la lógica, tu esencia se muestra inquieta, como una advertencia silenciosa en tu pecho? ¿Y si te digo que esa sensación no es casualidad, sino uno de los indicios más claros de la comunicación divina? Sí, Dios se comunica. Lo hace de innumerables maneras, algunas perceptibles, otras sutiles, muchas veces a través de señales que surgen ante nosotros, pero que generalmente ignoramos. Las Escrituras revelan un principio espiritual inmutable. Dios nunca permite que sus hijos sigan rumbo a la perdición sin antes alertarlos. Esas señales no buscan asustar, sino rescatar, guiar, corregir y conducir al verdadero propósito divino. Es como un padre que, percibiendo a su hijo a punto de cruzar una calle transitada, lo llama, corre y lo asegura. Tal vez estés pasando por momentos de oportunidades perdidas, sensaciones inexplicables de vacío y malestar. Eso puede no ser fracaso, sino orientación. Puede no ser mala suerte, sino intervención divina. En este vídeo, participarás en un viaje profundo y revelador. Exploraremos juntos las señales espirituales que Dios envía cuando es necesario cambiar de rumbo. Señales que atraviesan la historia, que se manifestaron en la vida de profetas, reyes, apóstoles y que reverberan hasta hoy, en nuestras vidas, en nuestras aflicciones, incertidumbres y hasta en nuestros pensamientos más íntimos. Lo que oirás aquí puede ser la respuesta que buscas en oración. Puede ser el auxilio divino que llega antes de la caída. Y la penúltima lección de este estudio presenta una revelación poderosa, quizás la señal más evidente y descuidada en tu vida. Antes de avanzar, te invito a participar activamente de este momento espiritual. Escribe en los comentarios la frase, Dios es fiel. Este gesto simple no es solo una interacción virtual, sino un acto de fe. Cada comentario es un altar erguido ante Dios, una llama en este ambiente virtual que se convierte en un refugio espiritual para miles. Al escribir Dios es fiel, no solo declaras tu fe, sino que fortaleces esta comunidad digital que muchos llaman iglesia virtual. Personas sin apoyo espiritual, sin congregación cercana, encuentran aquí amparo y comunión. Cada mensaje de fe en los comentarios es como una llama que se enciende. Imagina miles de luces iluminando este espacio espiritual, disipando la oscuridad y trayendo esperanza a corazones atribulados. Tu gesto puede parecer insignificante, pero es poderoso. Además, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita oír la voz de Dios. Esas acciones no son solo números, sino semillas plantadas en el reino de Dios. Cada me gusta es una semilla de apoyo, cada suscripción una piedra en este altar digital, cada compartición una semilla lanzada en otro corazón que tal vez esté a punto de desistir. Recuerda, al interactuar, no solo fortaleces un canal de vídeo, sino que te conviertes en parte activa de una misión espiritual. El Evangelio está alcanzando hogares donde muchas veces no llega por otros medios. Este ambiente no es entretenimiento, es socorro, consuelo, profecía. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque Dios quería hablar contigo. Por lo tanto, no seas solo un observador, sé un participante. Escribe, declara, comparte. Ahora, respira profundo, deja de lado las distracciones y abre tu corazón, porque lo que estudiaremos aquí es un mapa profético. Cada señal que aprendas a reconocer podrá ser la diferencia entre persistir en un camino destructivo o permitir que Dios te conduzca a un futuro próspero. Prepárate, porque este no será solo un vídeo más, será un encuentro divino. El Espíritu Santo ya está actuando, soplando, tocando tu alma con verdades transformadoras. Y te hago una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a cambiar en caso de que percibas que estás fuera del camino correcto? Porque lo que Dios va a revelar aquí no es para los curiosos, sino para aquellos que desean transformación. Si eres uno de ellos, permanece hasta el final. La penúltima lección que revelaré puede ser la clave que faltaba para abrir tu destino. Ahora, iniciaremos juntos esta jornada espiritual. La primera señal que Dios muestra cuando necesitas cambiar de rumbo es el malestar interior, aquella inquietud que rompe el silencio y puede ser el presagio de la transformación. El malestar interior. Cuando Dios usa la inquietud para despertarte. La primera señal que Dios muestra cuando es hora de cambiar de camino es el malestar interior. No se trata de una simple insatisfacción,
ni de una tristeza pasajera, sino de una inquietud profunda que parece brotar del espíritu y no puede ser ignorada. Ese malestar es como una alarma silenciosa, una alerta espiritual que Dios acciona dentro de nosotros para impedirnos seguir el camino equivocado. En las Escrituras, vemos que Dios usó esta herramienta innumerables veces para despertar a sus hijos. Jonás es quizás el ejemplo más notable. Convocado para predicar en Nínive, Jonás decidió huir. Compró pasaje para Tarsis, intentando escapar de la misión divina. A los ojos humanos, todo parecía normal. Tenía un barco, un destino e incluso logró dormir en la bodega, como si nada estuviera mal. Pero el cielo ya había determinado. Ese no era el camino. Y el malestar vino en forma de tormenta, de fuertes vientos, de miedo en el corazón de los marineros. Jonás fue despertado no solo por hombres, sino por el propio malestar que Dios permitió se instalara. ¿Cuántas veces tú también no has vivido algo similar? Situaciones en que, aparentemente, estaba todo correcto, pero dentro de ti había una agitación inexplicable. Es como si el espíritu no consiguiera descansar. Intentas convencerte de que estás en el camino correcto, pero el corazón no confirma. Esa es la lengua divina del malestar. Es el Espíritu Santo recordándote que hay algo fuera de lugar, que tu ruta no está alineada con el plan divino. Es importante distinguir el malestar santo del sufrimiento común. El sufrimiento humano puede venir de injusticias, enfermedades, crisis financieras o problemas inherentes a la vida. Pero el malestar interior tiene una característica. Indica cambio, no destruye, redirige. Es como un dolor pedagógico que incomoda para enseñar, que hiere para curar. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo hijo a quien recibe. El malestar es la forma del Padre amoroso de corregirnos antes de que la caída sea irreversible. En el mundo moderno, este malestar puede surgir en diferentes áreas. Puede ser en el trabajo, cuando todo parece estable, pero el corazón ya no encuentra alegría. Puede ser en relaciones, donde antes había afecto y ahora solo hay vacío. Puede ser hasta en contextos espirituales, donde antes prosperabas y ahora sientes que algo está mal. Esa sensación no debe ser sofocada. Muchos intentan silenciar el malestar con distracciones, redes sociales, exceso de trabajo, búsqueda incesante de placeres. Pero cuanto más se intenta ignorar, más aumenta, porque no es algo humano, es divino. La neurociencia nos ayuda a comprender esta dinámica. Estudios muestran que la mente humana responde intensamente a señales internas de incoherencia. Cuando una decisión no está alineada con los valores profundos de la persona, el cerebro activa áreas ligadas al estrés, liberando señales de alerta. Es como si el cuerpo entero gritara que hay algo mal. Para los creyentes, esta ciencia solo confirma lo que la fe ya sabía. Cuando insistimos en un camino que no es el de Dios, todo nuestro ser comienza a reaccionar. Es la firma divina en nuestro interior. Piensa en lo que has sentido en los últimos días. ¿Existe algo que te inquieta sin explicación? Una decisión que parece correcta a los ojos humanos, pero no trae paz al corazón. Una oportunidad que parecía perfecta, pero genera un peso en vez de ligereza. Tal vez ese sea el malestar interior, la señal de que Dios está diciendo, no es por ahí, yo tengo algo mejor. David, en el Salmo 32:4, describe esta experiencia. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vigor se convirtió en sequedad de estío. El peso que sentía no era físico, era espiritual. Era la mano de Dios sobre él, recordándole que había algo malo que necesitaba ser corregido. De la misma forma, cuando el malestar se instala en ti, es hora de parar y preguntar, Señor, ¿qué estás intentando mostrarme? Esta señal es preciosa porque es interna, silenciosa y al mismo tiempo insistente. No depende de circunstancias externas. Puede surgir en un día aparentemente común, puede manifestarse en una noche aparentemente tranquila, puede venir en el instante en que intentas convencerte de que está todo bien. El malestar interior es la invitación de Dios a un cambio antes de que algo mayor suceda. Y te pregunto ahora, ¿qué te ha quitado la paz? ¿Qué te ha robado el sueño, no por miedo, sino por una sensación de que hay algo fuera de lugar? ¿Estás atento a estas señales o has intentado ignorarlas? Porque ignorar el malestar interior es como taparse los oídos ante una alarma. Puedes incluso soportar por un tiempo, pero tarde o temprano el impacto vendrá. Recuerda, el malestar que Dios permite no es para destruir, es para salvar. Es Él llamándote de vuelta, realineándote, preparándote para algo mayor.
Si hoy sientes esta inquietud inexplicable, no la desprecies. Es posible que esta sea la primera y más misericordiosa señal de que es hora de cambiar de camino. Y cuando acoges esta señal, algo poderoso sucede. La tormenta que parecía destrucción se transforma en liberación. El viento contrario que parecía obstáculo se convierte en la mano de Dios empujándote en la dirección correcta. El malestar, cuando es atendido, se convierte en paz verdadera. Ahora, prepárate, porque si la primera señal es el malestar interior, la siguiente es aún más significativa. Vamos a hablar sobre cómo Dios usa el cierre de puertas como una de las formas más claras y al mismo tiempo más dolorosas de redireccionar nuestra vida. Cuando las puertas se cierran, el aviso silencioso de Dios, uno de los signos más claros y al mismo tiempo más dolorosos de que Dios nos está llamando a cambiar de camino, es el cierre de oportunidades. Nosotros, los seres humanos, tendemos a ver las puertas que se cierran como fracaso, rechazo o derrota, pero la perspectiva divina es otra. Muchas veces, la puerta que se cierra ante nosotros es la forma más misericordiosa que Dios encuentra para impedirnos entrar en lugares que podrían ser nuestra ruina. Las Escrituras nos muestran esto de forma contundente. En Hechos 16, el apóstol Pablo y sus compañeros estaban en plena misión. Tenían celo, disposición, el sincero deseo de predicar. Intentaron ir a Asia, pero el Espíritu Santo los impidió. Después intentaron ir a Bitinia y nuevamente fueron impedidos. 2 puertas se cerraron seguidamente, y tal vez a los ojos humanos aquello pareciera una obstrucción injusta. Pero fue en ese contexto que Pablo tuvo la visión del hombre de Macedonia, pidiendo ayuda. Allí, el Espíritu mostró el camino correcto. El cierre de puertas no era rechazo, era orientación. ¿Cuántas veces tú también no has vivido algo similar? Un empleo que parecía ideal, pero no funcionó. Una relación que parecía prometedora, pero terminó de forma inesperada. Un sueño que parecía a punto de realizarse, pero se disipó ante tus ojos. El dolor del cierre de oportunidades es real. Nos confronta, nos frustra e incluso nos hace cuestionar la presencia de Dios. Pero si miramos con una perspectiva espiritual, veremos que cada puerta cerrada es un salvamento. En Apocalipsis 3:7, leemos: He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra, y no has negado mi nombre. Aquí, vemos un principio espiritual. Dios es quien abre y cierra puertas, y cuando Él cierra, es porque no hay propósito en ese lugar. Ninguna puerta que se cierra en Dios es coincidencia. Ningún ciclo que termina bajo la voluntad divina es desperdicio. El problema es que, en nuestra limitación, solo vemos el presente. Vemos la puerta cerrada y pensamos: perdí la oportunidad, se acabó el camino, estoy siendo rechazado. Pero Dios ve más allá. Él conoce los peligros que no vemos, las trampas invisibles, los dolores que serían inevitables si insistiéramos en entrar por esa puerta. El cierre, por más doloroso que sea, es la protección del Padre. Piensa en José, vendido por sus hermanos. Tenía grandes aspiraciones, pero sus oportunidades se cerraron una a una. Perdió la libertad, fue lanzado al pozo, vendido como esclavo, luego acusado injustamente y preso. A los ojos humanos, cada puerta cerrada parecía una tragedia, pero cada una de ellas estaba preparando el camino para la posición que Dios había preparado. Cuando finalmente llegó al palacio, José entendió. Las puertas que se cerraron fueron, en realidad, la mano de Dios conduciéndolo hasta el lugar de la promesa. En el mundo actual, también vivimos esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto oportunidades escapar? Tal vez te preparaste, te dedicaste, invertiste tiempo y energía, pero en el último instante, todo salió mal. Es natural sentir frustración. Pero recuerda, en Cristo, ningún no es definitivo. Todo cierre es redireccionamiento. Y aquí entra una verdad profunda. El enemigo también intenta aprovecharse de los momentos de puertas cerradas. Él susurra: has fallado, no eres capaz, has sido abandonado. Pero el Espíritu Santo hoy te recuerda: no es derrota, es liberación. No es rechazo, es cuidado. Dios no permite que entres en lugares que podrían convertirse en prisiones. La ciencia también muestra algo interesante. Investigaciones en psicología conductual revelan que cuando enfrentamos frustraciones, el cerebro activa mecanismos de resiliencia, forzándonos a buscar nuevas soluciones, nuevas rutas, nuevos caminos. Es decir, hasta biológicamente, las puertas cerradas nos impulsan a movernos.
Es como si Dios hubiera dejado en nosotros este mecanismo natural para confirmar espiritualmente que, cuando algo no funciona, es porque necesitamos mirar hacia otro lado. Y te pregunto, ¿qué puertas se cerraron ante ti en los últimos tiempos? ¿Lloraste? ¿Te rebelaste? ¿Te sentiste rechazado? Tal vez el cielo solo te estaba protegiendo de algo que podría ser fatal. Tal vez lo que interpretaste como pérdida sea la semilla de un futuro mucho mayor. Observa al pueblo de Israel ante el Mar Rojo. No tenían salida. Atrás, el ejército de Faraón. Adelante, un mar infranqueable. La puerta estaba cerrada y parecía el fin, pero no lo era. Era solo el preludio de un milagro. Dios abrió un nuevo camino donde no había ninguno. Esto nos enseña que cuando Dios cierra una puerta, no significa que todo terminó, significa solo que Él está a punto de abrir un pasaje que jamás imaginarías. No te desesperes ante las puertas cerradas. No caigas en el engaño de creer que Dios te ha abandonado. El cierre que duele hoy es la protección que celebrarás mañana. La puerta que se cerró es muchas veces la manera más clara de Dios de decir, este camino terminó, ahora sígueme a donde he preparado algo mayor. Y más, cuando una puerta se cierra, no mires solo al suelo con desesperación. Levanta los ojos al cielo. Es allí donde el próximo camino será revelado. Ahora, prepárate, porque si el cierre de oportunidades es una señal clara, la siguiente es aún más profunda. Vamos a hablar sobre el peso en el alma, esa alerta invisible que Dios coloca dentro de nosotros cuando estamos a punto de alejarnos de su propósito. El peso en el alma, la alerta invisible de Dios. Hay momentos en que no existe ningún motivo aparente para que el alma se sienta abatida, y aún así te despiertas con un peso extraño, una sensación de alerta silenciosa. No se trata solo de ansiedad o tristeza común. Es algo más profundo, más denso, como si el propio espíritu estuviera gritando que algo no está bien. Esta es una de las señales más sutiles y al mismo tiempo más poderosas que Dios usa para avisarnos: el peso en el alma. Las Escrituras muestran este fenómeno diversas veces. El rey Saúl, por ejemplo, después de desobedecer al Señor, experimentó la sensación de vacío espiritual. En 1 Samuel 16:14, leemos que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Antes de la caída completa, Saúl ya sentía este peso, esta opresión, esta señal de que estaba fuera de la voluntad de Dios. Fue una advertencia, un llamado al cambio. Desafortunadamente, él eligió endurecer el corazón y seguir en el camino equivocado. Este peso en el alma puede ser comparado a una alarma espiritual. Es como el sistema nervioso de la fe, avisando que hay algo desalineado. Diferente de la tristeza común, que puede ser explicada por factores externos, el peso en el alma aparece sin explicación lógica. Puedes estar en medio de conquistas, relaciones, buenos proyectos, pero por dentro algo está pesado. Este peso no es castigo, es misericordia. Es Dios diciendo: para, reavalúa, vuelve a mi camino. ¿Cuántas veces ya hemos intentado ignorar este peso? En vez de parar para oír la voz de Dios, intentamos sofocarlo con distracciones, trabajo excesivo, entretenimiento o incluso espiritualidad superficial. Pero cuanto más intentamos callarlo, más fuerte se vuelve. Porque no es una emoción, es un llamado divino. El Espíritu Santo no se calla ante un hijo que está a punto de perderse. Él coloca dentro de nosotros este malestar hasta que tengamos coraje de parar, reflexionar y buscar dirección. Pablo, escribiendo en 2 Corintios 13:5, exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este autoexamen es justamente lo que nos ayuda a discernir cuando el peso que sentimos no es solo humano, sino espiritual. Preguntarse: Señor, ¿qué estás intentando mostrarme? ¿Qué necesito renunciar, corregir, cambiar? Es el primer paso para transformar este peso en liberación. El peso en el alma también puede ser una señal preventiva. A veces, estás a punto de entrar en un lugar, cerrar un negocio, comenzar una amistad o tomar una decisión, y de repente, un apretón en el pecho, una inquietud, una falta de paz se instalan. Ese es Dios intentando evitar que des un paso en falso. El peso viene antes de la caída, como un freno divino. Nos corresponde respetar esta alerta. La ciencia moderna, especialmente en el área de la psicología y la neurociencia, ha estudiado el impacto de las emociones y las intuiciones en el cuerpo humano. Lo que llaman gut feeling, presentimiento,
o incluso de alarma interna, muchas veces no encuentra explicación lógica, pero se confirma después. Para nosotros, hijos de Dios, sabemos que no es solo biología, es espiritualidad. El Creador nos hizo sensibles para que su Espíritu pudiera guiarnos hasta en los detalles más íntimos del alma. Piensa en cuántas situaciones podrías haber evitado si hubieras prestado atención a este peso interior. ¿Cuántos relacionamientos tóxicos habrían sido interrumpidos al principio? ¿Cuántos negocios fraudulentos podrían haber sido rechazados? ¿Cuántos pasos equivocados podrían haberse evitado si hubieras parado ante el peso en el alma y le hubieras preguntado a Dios qué estaba intentando mostrar? Esta señal es tan importante porque muestra cuánto Dios nos ama. Él no nos deja caminar ciegos. Él no permite que nos quedemos en silencio camino al abismo. Él pesa el alma como quien sostiene la mano de un hijo al borde del precipicio. El peso es la mano de Dios sobre ti. Es la prueba de que Él aún no ha desistido, que Él aún está cuidando, que Él aún está llamando de vuelta. ¿Percibe esa carga recientemente? ¿Siente una tristeza sin razón, una angustia repentina, una opresión inexplicable? No lo ignore. Dios quizás le indica que se ha desviado. Pare, rece, ayune, pida orientación. El peso no es abandono, es advertencia. David escribió esto poéticamente en el Salmo 32, 3, 4. Mientras encubrí mi pecado, enflaquecieron mis huesos con el gemido de todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Esa carga solo lo dejó después de su rendición y búsqueda de perdón. Así también ocurre con nosotros. El peso no busca aplastar, sino conducir al arrepentimiento y al realineamiento. Ahora, reflexione. ¿Ignorará esta señal o atenderá al llamado celestial? Pues el peso espiritual es solo uno de los avisos divinos. Pero si Él percibe nuestra desobediencia, pasa a otros métodos. El próximo puede ser aún más claro. La escasez de oportunidades, cuando todo lo que fluía comienza a declinar, mostrando el fin del ciclo. Linte la escasez de oportunidades, cuando Dios seca las fuentes para redirigir. Otro signo fuerte usado por Dios para indicar cambio de rumbo es la falta de oportunidades. Puertas que se abrían fácilmente comienzan a cerrarse. Proyectos antes fluidos pierden el vigor. Relaciones antes prósperas comienzan a marchitarse. Es como si el río que sustentaba su vida se secara ante sus ojos. A los ojos humanos, puede parecer abandono, mala suerte, hasta castigo, pero en la perspectiva divina, es orientación. La Biblia ejemplifica esto con el profeta Elías. En 1 Reyes 17, Elías fue sustentado por Dios cerca del arroyo de Querit, donde cuervos le traían alimento. Por un tiempo, esto fue provisión, bendición, sustento. Pero un día el texto dice, y aconteció después de algunos días, que el arroyo se secó, porque no había lluvia en la tierra. Elías podría haberse desesperado. Dios me abandonó, la fuente se secó, se acabó. Pero no, esa sequía no era negligencia, era una señal, era Dios diciendo, este ciclo terminó, ahora es hora de partir para un nuevo lugar, pues he preparado otra provisión para ti en casa de la viuda de Sarepta. ¿Cuántas veces lo mismo acontece con nosotros? Hay lugares donde Dios nos sustenta por un periodo. Puede ser un empleo, una relación, un ministerio, una fase de la vida. Allí crecimos, fuimos nutridos, experimentamos la fidelidad del Señor. Pero cuando el propósito de aquel lugar se cumple, el arroyo se seca. No por casualidad, sino porque Dios no quiere que nos aferremos a ambientes donde la promesa ya no existe más. El problema es que muchos, al ver el arroyo secarse, intentan cavar en el lecho árido, intentan retener lo que ya no fluye, intentan prolongar un ciclo que el cielo ya cerró. Eso solo genera frustración, agotamiento y hasta amargura. Lo que fue bendición en una estación puede convertirse en carga en la siguiente si usted insiste en permanecer. El propio Jesús habló sobre esto en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. La poda duele. Ver oportunidades desvanecerse, relaciones distanciarse, proyectos ser cerrados, puede causar dolor. Pero ese dolor es educativo. Es la mano del agricultor removiendo el exceso, cortando lo que no sirve, preparando el árbol para una mayor cosecha. Y si miramos a la vida práctica, veremos cómo esto es real. Tal vez ya tuvo amistades que parecían esenciales, pero de repente se distanciaron sin explicación. Tal vez ya vivió una fase en que el trabajo prosperaba, pero ahora las puertas se cerraron. Tal vez experimentó conquistas,
pero ahora todo parece parado. Esto no es señal de fracaso. Muchas veces es señal de que el arroyo se secó, porque es hora de partir de allí. La psicología moderna llama esto fase de transición. El ser humano pasa por ciclos naturales de crecimiento y estancamiento. Cuando un ciclo termina, las antiguas fuentes de satisfacción ya no traen más alegría. Ese vacío es el convite para lo nuevo. La neurociencia muestra que el cerebro, cuando privado de estímulos familiares, activa áreas de creatividad y busca nuevas soluciones. Es como si biológicamente Dios nos hiciera para no permanecermos donde no hay más vida. ¿Y usted ha percibido que algo que antes fluía ahora se secó? ¿Ya se preguntó por qué aquella oportunidad que parecía cierta se evaporó? Tal vez lo interpretó como derrota. Pero ¿y si fuera orientación? ¿Y si la escasez fuera la manera de Dios de impulsarlo a aguas más profundas? Vea al pueblo de Israel en el desierto. Cuando la nube se movía, ellos necesitaban levantar el campamento, aunque hubiera recursos visibles allí. Quien intentara permanecer donde Dios ya se había movido, se quedaba atrás y perecía. Lo mismo se aplica a nosotros hoy. No podemos permanecer donde la nube ya no está. No podemos insistir en beber de un arroyo seco, cuando Dios ya abrió otra fuente adelante. Y yo pregunto, ¿qué se ha secado en su vida? ¿Qué arroyo dejó de fluir? En vez de luchar contra eso, ¿por qué no preguntarle a Dios, Padre, ¿a dónde quieres llevarme ahora? Porque la escasez es muchas veces el trampolín del milagro. Elías solo experimentó la multiplicación de aceite y harina en casa de la viuda, porque el arroyo se secó. Israel solo probó el maná en el desierto porque no había más pan de Egipto. Usted solo verá lo nuevo cuando acepte que lo viejo terminó. No lamente las oportunidades que se disipan. Véalas en el cuidado de un padre que no quiere que usted permanezca en ambientes improductivos. Confíe que Él ya preparó la próxima fuente, la próxima estación, el próximo camino. El arroyo se secó, sí, pero el Dios que lo sustentó allí continúa vivo y ya abrió una nueva puerta para usted. Ahora, si la escasez es una señal fuerte, la próxima es aún más perturbadora. Porque Dios no solo seca fuentes externas, Él también retira la dulzura interna. Vamos a hablar sobre cuando aquello que antes lo satisfacía pasa a generar solo incomodidad, revelando que la estación cambió y que es hora de seguir adelante. El desconforto con lo que antes satisfacía, cuando Dios remueve la dulzura del antiguo camino. Existe un momento en que no es solo el ambiente externo que cambia, sino nuestro corazón. Lo que antes traía alegría pasa a generar cansancio. Lo que antes parecía dulce, ahora se torna amargo. Lugares, personas, actividades o hasta conquistas que fueron motivo de entusiasmo comienzan a perder el brillo y surge un malestar creciente. Este es uno de los signos más sutiles y al mismo tiempo más profundos de que Dios está diciendo: este ciclo acabó, tengo algo nuevo para ti. En la Biblia vemos esto claramente en la vida de Moisés. Él creció en el palacio egipcio, rodeado de riquezas, privilegios y confort. Tenía acceso a lo que muchos considerarían la vida perfecta. Sin embargo, llegó un momento en que todo aquello ya no lo satisfacía. El palacio, antes símbolo de honor, pasó a ser carga. El lujo, antes encantador, se tornó vacío. Dentro de él nació el desconforto de saber que pertenecía a algo mayor, que su misión no era disfrutar del confort, sino liberar un pueblo. Éxodo 2 nos muestra que Moisés dejó el palacio, vio el dolor de los hebreos, sintió indignación y percibió que no podía más permanecer indiferente. El desconforto fue el preludio de su misión. Esto también acontece con nosotros. Muchas veces, Dios retira el sabor de cosas que antes nos alimentaban para que podamos desear lo nuevo. Él hace que aquello que ya cumplió su papel deje de ser satisfactorio, porque no quiere que nos quedemos presos en zonas de confort espirituales, emocionales o hasta profesionales. El desconforto no es castigo, es convocación. Y tal vez usted está viviendo exactamente eso. Lo que antes tenía sentido ahora parece inútil. Lo que antes traía paz ahora genera ansiedad. Personas que antes llenaban, ahora vacían. Proyectos que antes emocionaban, ahora cansan. Ese es el signo de que el Espíritu Santo lo está moviendo a una nueva fase. David describió esta experiencia en el Salmo 32:4. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Él estaba incomodado, pesado, sin alegría. Ese peso era la señal de que necesitaba cambiar de actitud y realinearse con la voluntad de Dios. En el mundo moderno,
Este desconforto puede manifestarse de varias formas. Tal vez sea en el trabajo, cuando la rutina placentera se torna insoportable. Tal vez sea en relaciones, cuando el corazón no encuentra más paz. Tal vez sea hasta en la espiritualidad, cuando prácticas que antes traían alivio ahora parecen vacías. Es en este momento que muchos entran en crisis, pero en verdad esta crisis es una invitación. Es Dios diciendo: lo que te sustentaba hasta aquí no es suficiente para donde quiero llevarte. La ciencia también ilumina esto. Psicólogos hablan sobre la disonancia cognitiva, el estado de tensión interna cuando nuestras acciones no están alineadas a los valores profundos del corazón. Ese desconforto, que causa estrés e incomodidad, no es un error del cuerpo humano, sino una herramienta que nos impulsa a la mudanza. Para los hijos de Dios, sabemos que esa disonancia muchas veces es el Espíritu Santo nos sacando del estancamiento. Mire a lo que usted ha vivido. ¿Qué dejó de tener sentido? ¿Dónde ya no encuentra paz? Ese vacío es la forma de Dios decir: tengo aguas más profundas, pastos más verdes, promesas mayores. No se acomode en lo que ya no trae vida. Jesús usó una metáfora poderosa en Juan 6. Después de multiplicar panes y peces, las multitudes lo siguieron por el alimento físico. Pero él dijo: yo soy el pan de vida. El mensaje era claro. Lo que antes satisfacía, el pan natural, ya no sería suficiente. Era necesario buscar algo más profundo. Así acontece con nosotros. El pan de ayer no alimenta más. Lo que antes parecía suficiente, ahora no lo es. Porque Dios nos está llamando a un alimento más sólido. Y aquí está el gran peligro: muchos, ante este malestar, buscan más de lo mismo. Intentan revivir lo que ya pasó, forzan la permanencia en ambientes donde ya no hay unción. Pero insistir en quedarse donde Dios ya no está, es receta para la frustración. Es como intentar guardar el maná de ayer, que se pudría cuando se retenía más allá del tiempo. El desconforto es una bendición disfrazada. Nos libra del estancamiento. Nos recuerda que hay algo mayor, algo más allá, algo nuevo. Por eso, si hoy usted siente que nada más satisface, no se desespere. Es Dios preparándolo para volar más alto. Como el águila que empuja a sus polluelos fuera del nido para que aprendan a volar, el Padre nos incomoda para que salgamos del confort y alcancemos nuevos cielos. Y yo pregunto, ¿qué ha perdido el brillo en su vida? ¿Que antes alimentaba y ahora parece vacío? Tal vez esa sea la voz del Espíritu diciendo: es hora de cambiar de rumbo. Pero si el desconforto interno ya es fuerte, prepárese, porque la próxima señal es aún más decisiva. Es cuando Dios trae a la luz verdades ocultas, revelando lo que estaba escondido, para que usted no continúe construyendo su vida sobre bases frágiles. La revelación de las verdades ocultas, cuando Dios expone lo que estaba escondido. Llega un momento en la jornada en que Dios no solo nos incomoda interiormente o seca las fuentes externas, sino Él mismo se levanta para exponer lo que estaba encubierto. Ese es uno de los signos más claros de que es hora de cambiar de camino. La revelación de verdades ocultas. De repente, situaciones que parecían estables comienzan a mostrar grietas. Personas que parecían confiables revelan intenciones escondidas. Proyectos que parecían seguros muestran fallas profundas. Es Dios removiendo el velo, revelando la realidad, para que usted no permanezca iluso en un camino que podría llevar a la destrucción. Un ejemplo clásico en la Biblia es la historia de Abraham y Lot. Por mucho tiempo, caminaron juntos, compartieron tierras y rebaños, pero llegó un punto en que las tensiones comenzaron a surgir. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a pelear, y quedó claro que aquella sociedad no podía continuar. En Génesis 13, Abraham entonces propuso la separación. Solo después de separarse de Lot, Dios renovó y amplió sus promesas a Abraham. Eso nos muestra que, muchas veces, mientras estamos presos a alianzas equivocadas, no conseguimos ver el próximo nivel de propósito. Fue preciso que la verdad de las tensiones viniera a la luz para que Abraham pudiera avanzar. Lo mismo acontece con nosotros. Hay momentos en que Dios permite que máscaras caigan, que intenciones se revelen, que situaciones muestren su verdadero rostro. Eso puede ser doloroso, pero es necesario, porque mientras permanezcamos ciegos, corremos el riesgo de construir sobre arena. La revelación de las verdades ocultas es un acto de amor de Dios. Él no quiere que usted invierta su vida en relaciones frágiles, en oportunidades engañosas, en caminos no sólidos. Jesús declaró en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser conocido.
Esa es una ley espiritual. Más temprano o más tarde, la verdad aparece. El enemigo puede intentar sostener ilusiones, pero Dios siempre expone lo que necesita ser revelado. ¿Y tal vez usted está viviendo esto ahora? Puede ser que haya descubierto algo sobre alguien cercano que conmocionó su confianza. Puede ser que una puerta que parecía bendición se reveló trampa. Puede ser que un proyecto lleno de promesas comenzó a mostrar grietas. Eso no es mala suerte, es señal. Es Dios diciendo: no quiero que usted siga por ese camino ciego. Estoy abriendo sus ojos antes de que sea demasiado tarde. En la vida práctica, muchos ignoran estas revelaciones. Prefieren fingir que no vieron, que no oyeron, que no percibieron. Mantienen apariencias, intentan preservar lo que ya fue expuesto. Pero quien insiste en ignorar la verdad, acaba preso en ciclos de dolor y frustración. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Donde Él actúa, la verdad aparece. Y si usted cierra los ojos para ella, cierra también los ojos para la liberación. La psicología también habla sobre este proceso. El ser humano tiene la tendencia a negar informaciones que confrontan su zona de confort, el llamado sesgo de confirmación. Preferimos creer en lo que refuerza nuestras creencias e ignorar evidencias contrarias. Pero cuando el Espíritu Santo decide actuar, Él rompe hasta con ese mecanismo humano. Él hace que la verdad se torne innegable, por más dolorosa que sea, para conducirnos al realineamiento. Vea lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando se aferraba a ídolos y alianzas equivocadas. Dios permitía que sus prácticas fueran expuestas, que su corrupción viniera a la luz, para que entendieran que necesitaban volver al Señor. El mismo Dios continúa haciendo eso hoy. Él expone lo que está mal para salvar, no para destruir. Y yo pregunto, ¿qué Dios le ha mostrado a usted últimamente? ¿Qué verdades han venido a la luz? ¿Ha luchado contra esa revelación, intentando mantener apariencias, o ha aceptado que tal vez sea hora de dejar ciertas personas, ambientes o hábitos atrás? Esa revelación es dura, pero libertadora. Es como una herida expuesta. Duele ver, pero solo así puede ser tratada. Cuando Dios revela, es porque está preparando el próximo nivel de promesa. Abraham solo pudo contemplar plenamente la tierra prometida después de separarse de Lot. Usted solo verá la extensión del propósito cuando acepte las verdades que Dios ya expuso. Pero preste atención. Hasta aquí hablamos de señales fuertes, desconforto, puertas cerradas, peso en el espíritu, escasez, malestar y revelaciones. Sin embargo, la próxima señal es el ápice, la más impactante, la que muchos ignoran hasta que sea demasiado tarde. Es la penúltima lección, la alerta más poderosa que Dios usa para cambiar la ruta de sus hijos. El ápice, la penúltima lección, el silencio de Dios como último aviso. Llegamos al punto más decisivo de esta jornada. Todas las señales anteriores, el desconforto, las puertas cerradas, el peso en el espíritu, la escasez de oportunidades, el desconforto con lo que antes satisfacía y la revelación de las verdades ocultas, son insistencias del cielo para que usted perciba la ruta equivocada. Pero hay una señal aún más fuerte y al mismo tiempo más aterradora. El silencio de Dios. Pocas cosas conmocionan tanto el alma de un cristiano como orar y no obtener respuesta, leer la palabra y no sentir nada, estar en medio de la adoración y no experimentar la presencia como antes. Ese silencio, que muchos confunden con abandono, puede ser, en verdad, el grito más alto del cielo diciendo: «Pare, usted está yendo por donde no debería». La Biblia nos muestra esto en la vida del rey Saúl. En 1 Samuel 28:6 está escrito: «Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas». El hombre que ya había sido ungido, que ya había experimentado la voz y la dirección de Dios, ahora se veía en total silencio, no porque Dios fuera cruel, sino porque Saúl había endurecido el corazón, ignorado las señales anteriores e insistido en caminar fuera de la voluntad divina. El silencio fue la última alerta. ¿Y es eso lo que muchos no perciben? Cuando Dios se calla, no es porque Él no pueda hablar, sino porque ya habló y no fue oído. Es como un padre que, después de muchos consejos rechazados, cruza los brazos y espera que el hijo finalmente perciba que está solo en el camino equivocado. El silencio es educativo. Él expone la condición del corazón. Él nos muestra si buscamos a Dios solo por las respuestas o por la relación. Tal vez usted esté en este punto. Oraciones que antes estaban llenas de vida, ahora parecen ineficaces.
Versículos que antes incendiaban ahora parecen palabras comunes. Cultos que antes lo quebrantaban ahora suenan vacíos. Y usted se pregunta, ¿será que Dios me abandonó? No, Él no abandonó, Él lo está alertando. El silencio es el aviso más grave de que la dirección necesita ser cambiada. Ese silencio no es ausencia, es método. Es como si Dios dijera, no puedo conducirlo a donde insiste en ir. Si quiere avanzar sin mí, vaya, pero no espere oír mi voz en ese camino. Es duro, pero es real. Y aquí está la buena noticia. El silencio de Dios nunca es eterno. Él dura hasta que el corazón se rinda, hasta que el Hijo vuelva, hasta que el alma reconozca, Señor, sin ti no puedo proseguir. La psicología espiritual llama a esto noche oscura del alma, una expresión antigua usada por místicos cristianos como San Juan de la Cruz. Se trata de un periodo de vacío, de silencio, en que Dios parece distante, pero en verdad está purificando la fe, retirando apoyos falsos, enseñando el corazón a depender solo de Él. Es doloroso, pero también es liberador. ¿Y usted? ¿Ha vivido este silencio? ¿Ha orado y no encuentra respuestas? ¿Ha sentido la ausencia de la paz, de la alegría, de la presencia? No lo interprete como abandono. Véalo como alerta. Véalo como misericordia. Es el último llamado antes de la caída. Es la invitación de Dios para volver a la ruta, para arrepentirse, para buscar nuevamente su voz con sinceridad. El silencio de Dios es la penúltima señal, el ápice de nuestra jornada. Él es el aviso más fuerte porque nos confronta con nuestra fragilidad. Sin la voz del cielo, somos solo viajeros perdidos. El silencio muestra que el Padre está llamando de vuelta. Y ahora, prepárese para la última señal. ¿El cierre de esta jornada? Después del silencio, Dios aún puede intervenir con algo definitivo. La última oportunidad. Un punto de decisión donde todo puede cambiar. Para la restauración o para la caída. Ese es el último llamado. El límite de la misericordia antes de que la justicia se manifieste. El último signo. La última oportunidad que Dios da antes de la caída. Si el silencio de Dios ya es una alerta aterradora, existe aún un paso más allá. El momento en que Él concede la última oportunidad. Es cuando el cielo reúne todas las tentativas de hablar, todas las señales, todos los toques del Espíritu, y coloca delante de usted un punto decisivo. Usted cambia de ruta ahora, o inevitablemente cosechará las consecuencias del camino equivocado. Ese es el último llamado, el límite de la misericordia antes de que la justicia se manifieste. La parábola de la higuera improductiva en Lucas ilustra perfectamente esta situación. Un hombre tenía una higuera en su viña, buscó frutos por 3 años sin éxito, y dijo al cultivador, «Córtala, porque ocupa la tierra inútilmente». Pero el cultivador pidió tiempo. «Señor, espera 1 año, mientras la cuido, si da frutos, se queda, si no, la cortaré». Este pasaje demuestra la paciencia divina, pero también sus límites. Hay tiempo para la perseverancia, la espera y el cuidado, pero llega la hora de la decisión. Usted quizás esté en ese punto. ¿Cuántas señales Dios ya le ha enviado? ¿Cuántos mensajes le han tocado profundamente? ¿Cuántas veces ha llorado, prometiendo cambios, pero permaneciendo en el mismo camino? ¿Cuántos avisos, cuántas intervenciones divinas ha recibido, y aún duda? El Señor quizás esté diciendo, «He cuidado de usted, le he ayudado, he insistido, es la última oportunidad. Sin cambio, el tiempo acabará». Esta última oportunidad no siempre es anunciada grandiosamente. A veces es silenciosa, como el peso del Espíritu. Otras, surge como un escape inesperado, un accidente evitado, una puerta cerrada, una relación rota, un empleo perdido. Señales que parecen tragedias, pero revelan misericordia. Dios lo libra de la destrucción. Recuerde el diluvio. Noé predicó, construyó el arca, invitó a la gente por años. El arca estaba abierta, la invitación clara, pero la gente se burló, ignoró, siguió sus caminos, hasta que Dios cerró la puerta. Sin retorno, la última oportunidad perdida. Esa es la lección. La última señal no se destina a quien juega con la fe, sino a quien Dios desea salvar. Ignorada puede significar el fin de la misericordia. La justicia divina es infalible, y quien desprecia los avisos cosecha el resultado de sus elecciones. Esta última oportunidad puede ser la suya ahora. Este vídeo, este mensaje, este estudio. ¿Cuántas veces ha pedido una señal? ¿Clamaba en silencio por guía divina? He aquí la respuesta.
No la ignore. No deje para después lo que Dios pide hoy. No subestime el llamado del Espíritu. Pablo escribió en 2 Corintios: ahora es el tiempo aceptable, ahora el día de la salvación. No es mañana, es ahora. El último aviso es urgente, el cielo clamando: decida, cambie, vuelva hoy. Pero hay esperanza, no visa aplastar, sino salvar, no condenar, sino dar una última oportunidad de cambio interior. Dios prefiere la misericordia al juicio, la vida a la muerte, la restauración a la destrucción. Pero la decisión es suya. ¿Será que esta es su última señal? Esta palabra final del cielo antes de que algo decisivo ocurra. No endurezca su corazón, no lo posponga más. Hoy puede ser la transformación, la restauración, el nuevo comienzo. Llegamos al punto final de este estudio. Después de las señales, la última oportunidad, es tiempo de responder al llamado divino con compromiso. Este es el cierre, donde usted declara su decisión espiritual y afirma su cambio delante de todos. Si usted ha llegado hasta aquí, sepa que esto es inusual. Pocos persisten hasta el final de un mensaje tan extenso y profundo. Muchos comienzan, pero desisten. Muchos oyen las primeras señales y se distraen. Pero usted perseveró, y eso dice mucho de usted. Usted es alguien especial, escogido por el Espíritu Santo para oír, reflexionar y decidir. Su presencia aquí indica que Dios desea hablar con usted. Hemos visto 8 señales espirituales que Dios usa para alertarnos sobre la necesidad de cambio: malestar espiritual, puertas cerradas, peso en el alma, escasez de oportunidades, insatisfacción con lo que antes satisfacía, revelación de verdades ocultas, silencio de Dios y finalmente, la última oportunidad. Todas apuntan a una invitación: alinee su vida al propósito divino. Le pido algo especial. Si este mensaje ha tocado su corazón y el Espíritu ha confirmado la necesidad de cambio, escriba en los comentarios: seguiré el camino de Dios. No es solo simbólico, sino una declaración pública, un acto profético, mostrando que usted ha oído, entendido y obedecerá. Al hacer esto, usted se une a una comunidad que no solo oye, sino que actúa. Usted declara: Señor, quiero actuar, quiero obedecer. Comparta este video, no como cualquier contenido, sino como una llave espiritual. Piense en alguien confundido, persistiendo en errores, ignorando las señales. Este video puede ser su último aviso antes de una caída. La respuesta a su oración, el escape que salvará su vida espiritual, emocional o física. Al compartir, usted se convierte en instrumento en las manos de Dios. Suscríbase a este canal, no como un acto automático, sino un compromiso espiritual. Este canal no es entretenimiento, es un refugio espiritual para miles que no tienen una iglesia cercana. Encuentran aquí sustento para el alma. Suscribiéndose, usted fortalece esta misión, ayuda a alcanzar más vidas. No se beneficie sin apoyar el altar que Dios usa para hablar con usted. Permítase un momento de oración. Cierre los ojos, respire profundamente, entregue a Dios las áreas donde las señales se han manifestado. Diga: Señor, he oído tu voz. Reconozco las señales. Acepto cambiar. No quiero insistir donde tu presencia no está. Guíame, corrígeme, transfórmame. Permanezca en silencio. Deje que el Espíritu Santo complete lo que ha comenzado. No tenga prisa en retornar a los ruidos del mundo. Deje que la presencia de Dios invada su mente, su casa, su alma. Declaro sobre usted que todo camino equivocado sea interrumpido en el nombre de Jesús. Que toda cadena que lo ata a la destrucción sea rota, que toda puerta que no viene de Dios permanezca cerrada, y las correctas se abran. Que el Espíritu Santo lo pese cuando sea necesario, pero derrame paz cuando esté en la voluntad de Dios. Que usted tenga discernimiento para reconocer la última señal y fuerza para obedecer antes de que sea tarde. Usted no ha llegado hasta aquí por casualidad, usted ha sido escogido, llamado. Este video se ha convertido en el altar donde Dios ha hablado. Es su turno de responder. Escriba: seguiré el camino de Dios. Comparta este mensaje. Suscríbase. Continúe caminando. La jornada no termina aquí. Que la paz del Señor Jesús esté sobre usted y su casa. Que el Espíritu Santo lo guíe en cada decisión. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con usted, ahora y siempre. Amén.